cerveza sobre la mesa para empezar. Y un cajón de cerveza sobre la mesa para empezar. Para usted que no está, solo traigo esta zamba. Y un blanco pañuelito que hallé solito en el carnaval. ¿Quién lo vendrá a buscar al pañuelito del carnaval? La Sociedad Rural de Mar Chiquita les da la bienvenida a esta jornada denominada Replanteo Ganadero, Genética y Pasto y agradece su presencia. Asimismo, queremos agradecer a la Municipalidad de Mar Chiquita por habernos brindado esta sala para el desarrollo de la jornada. Les quiero informar que se encuentra a disposición de ustedes el vale para la compra del almuerzo, que consistirá en unos lomitos que va a ser a beneficio de Cáritas Parroquial y que será brindado el almuerzo en nuestra sede, aquí nomás a pocos metros, sobre esta misma cuadra. Acto seguido, invitamos al señor Intendente Municipal, arquitecto Carlos Ronda, para decir unas palabras. Buenos días a todos. En principio, agradecerle la presencia. Bienvenidos a Coronel Vidal, que es la cabecera del partido de Mar Chiquita. Agradecer también a la sociedad rural, a Eduardo, al trabajo que ha hecho la comisión justamente para generar este evento. Entendemos que es muy importante el hecho de capacitarnos, de empezar a generar conciencia de la importancia que tienen para nuestro territorio justamente el mejoramiento en genética, el manejo de lo que es el manejo pastoril, todo lo que tiene que ver justamente con ir mejorando la producción agropecuaria. Todos sabemos la importancia que tiene en nuestro país el hecho de seguir trabajando y mejorando lo que es la producción en todo sentido, ¿no? Sabemos la importancia que ha tenido, el esfuerzo que hace el campo, el esfuerzo que hace la gente del campo justamente para lograr calidad, y todos sabemos que de alguna manera, si bien es cierto que este no es el mejor momento para hablar de economía, todos sabemos la importancia y la potencialidad que el campo nuestro tiene y la calidad de lo que producimos, no solamente en lo que es la parte ganaderil, sino también en lo que es la chacra. Entonces hay un gran valor que tenemos y que tenemos que seguir desarrollándolo, y pensando que al acercarle el conocimiento justamente al productor, esta calidad de producción va a ir mejorando. De alguna manera todos sabemos que el eslogan de que la carne argentina es la mejor del mundo sigue estando, por suerte, y esa es una ventaja comparativa que después de haber perdido tantos mercados, hoy por hoy los estamos recuperando, y creo yo que eso es un gran beneficio para los productores y para la Argentina. Así que seguir instando de alguna manera a los productores a que sigamos mejorando en la calidad de lo que estamos haciendo. Nosotros en el partido de Mar Chiquita nos estamos preocupando, y también estamos con el secretario de la producción, acá el doctor Martín Bautista, que está presente, trabajando muy bien en ese sentido también, y buscando alternativas como el tema del trabajo holístico o el manejo del pastoreo holístico, que ya hay 5 establecimientos en el partido de Mar Chiquita que lo están haciendo, y de alguna manera vamos llevando a este partido a un nombre que suena muy bien y que estamos con un gran compromiso, que es la sustentabilidad en todo sentido. Y bueno, y pensando también que en un futuro podamos empezar a certificar cierto tipo de engorde que estemos haciendo, o engorde a pasto o a campo en el partido de Mar Chiquita. Así que creo yo que hay lugar para todos, para seguir justamente con este desarrollo, y en eso estamos. O sea que desde el municipio hay un firme compromiso de seguir apoyando al campo, a seguir apoyándolo en todo sentido, y entiendo que la Argentina por ese lado tiene una gran salida. Todos sabemos que nosotros, al vender carne, al vender granos, estamos vendiendo algo muy preciado, que no lo tiene, muy pocos países del mundo lo tienen, que es la calidad del agua. Y eso es lo que no tiene China, es lo que no tienen muchos países que realmente necesitan de los granos, de las carnes y de todo lo que nosotros le podemos agregar el conocimiento
y el valor agregado, que en el partido de Mar Chiquita tenemos por suerte varios ejemplos que los estamos desarrollando también, como es el caso de la cerveza artesanal, que es un boom en este momento y que ya tenemos 20 productores, y que detrás de ese tema también estamos pensando en desarrollar nuestra propia cebada, todo el proceso que se puede hacer en el partido de Mar Chiquita, y bueno, y todo esto hace que los jóvenes productores también puedan seguir trabajando en este tema y entre todos poder reforzar una industria que funciona muy bien y que económicamente está dando muchos resultados y que nos permite generar mano de obra, ¿no? Generar mano de obra de calidad, y que es un problema que en este momento tiene la Argentina también. Así que, bueno, agradecerles la presencia de todos ustedes y que tengan una muy buena jornada y que la aprovechemos. Muchas gracias. A continuación dirigirá la palabra el presidente de la Sociedad Rural de Mar Chiquita, señor Eduardo Freige. Bueno, buenos días, bienvenidos. Gracias, Carlos, y a la Municipalidad de Mar Chiquita por todo el apoyo y la colaboración. La verdad que este lugar es muy cómodo y esperemos tener una buena jornada. La idea de esta jornada fue, ya la tuvimos el año pasado, no llegamos a tiempo, destacar y tratar de potenciar esta nueva etapa que se viene de producción, siempre basado en la diferencia que tenemos con el resto de los países productores, que es el pasto y la genética. Nosotros tenemos una genética en realidad muy buena, excelente, y tenemos pasto para nuestros rumiantes, que es su proceso propio, digestivo. Y entonces, y creemos que entramos en una nueva etapa, que terminó la etapa del ternero que del pie de la madre se iba al encierre a corral, para entrar en la etapa que del pie de la madre vaya a pasto a ganar 150, 200 o 250 kilos. Y después, en todo caso, vendrá el encierre. Entonces, basado en eso, tener un poco la visión de 3 proveedores genéticos que hemos tenido históricamente, como es Irlanda, Australia y Estados Unidos, Escocia, Irlanda, Australia, Estados Unidos, y además en la parte de pastos la cadena forrajera para la recría. Pero iniciamos esta charla con el Instituto de Promoción de Carne Vacuna fundamentalmente para tener idea hacia dónde tenemos que apuntar nuestra producción. Una cosa si vamos a tener madre, otra cosa si vamos a producir novillos para exportación, otra cosa si vamos a producir animales para consumo interno. Cada uno verá qué es lo que más le conviene dentro de su explotación. Pero esa era la idea al invitarlos a participar, y muchas gracias al Instituto de Promoción de Carne por venir y además por el apoyo económico que tuvimos para este evento. Y bueno, esa sería, Germán, la idea de tu primer charla. Y bueno, bienvenidos y adelante. Bueno, para dar comienzo a esta jornada vamos a escuchar al ingeniero agrónomo Adrián Bifaretti. Es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Es magíster en Marketing Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata. Es docente de posgrado en Marketing Agroalimentario en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y el señor Bifaretti es actualmente el jefe del Departamento de Promoción Interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El ingeniero nos va a hablar sobre la actualidad del mercado y las oportunidades para promocionar la carne vacuna en el segmento Millennials. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación cursada por la Sociedad Rural. Sí, es un gusto poder estar representando al IPCBA en cada oportunidad que hay de capacitación destinada a los productores ganaderos, que son un poco el inicio de esta cadena de carne. Si recién se hablaba de tenemos la mejor carne del mundo, yo digo que nuestros ganaderos están siempre a la altura para terminar produciendo esa carne, ¿no es cierto? Así que un gusto en todo lo que es tratar de apoyar la transferencia de tecnología y transferencia de conocimientos al productor ganadero. El instituto siempre destina buena parte de sus esfuerzos a esta cuestión.
Me toca hablar en un momento complicado de los mercados, ¿sí? La idea es hacer, les cuento, un pantallazo por el mercado interno, ¿sí? Cómo estamos a nivel de país, un pantallazo por los mercados internacionales y después sí hacer una referencia a este segmento millennials, ¿sí? Las generaciones jóvenes que estamos viendo que pueden ser una oportunidad para hacer promoción de la carne vacuna argentina. Así que eso es un poco el recorrido de la charla, ¿sí? Si puede ser la primer filmina, bueno, un poco el mercado interno argentino hoy en día se está llevando el 85%, ¿sí? De lo que produce Argentina en materia de carne bovina. Como ven, el 85% se destina al mercado interno y hoy con la modificación de, digamos, las condiciones como para exportar carne se está llevando el 15%. Hasta el año pasado esta relación era 9-1, ¿sí? 9 de cada 10 kilos se volcaban al mercado interno y 1 a la exportación. Esto es un poco presentando lo que significa nuestro mercado interno para el negocio de la carne vacuna. Sí, la siguiente, por favor. Vamos a hablar de qué tenemos en términos de este año, en términos de producción y en términos de faena. En primer lugar, ese dato que está ahí es un poco la estadística de una de las cámaras frigoríficas de la faena en Argentina en los primeros 7 meses de este año, comparados a los primeros 7 meses del año pasado. Hay alrededor de un 8% más de faena que el año pasado, ¿sí? La siguiente. Si esto lo analizamos en términos de producción, tenemos también aproximadamente 9% más de carne en el mercado respecto al año pasado. Los primeros 7 meses se traducen en un 9% más de carne, aproximadamente unas 137.000 toneladas más de carne bovina. Sí, la siguiente. En términos estructurales, cuando uno analiza la faena de hembras, estamos hablando de un 45%, ¿sí? Estamos hablando de un 2% más porcentual que el año pasado, pero como pueden ver ahí lo que está entre las líneas o entre las barras, que sería el periodo, digamos, la instancia de estabilización, podríamos hablar que estamos en ese periodo, ¿no? No estamos hablando ni de una retención ni una liquidación. Esa es un poco la conclusión que uno llega cuando analiza específicamente esta cuestión de faena de hembras. Lo que habría que seguir de cerca es si este ritmo de faena, estos datos que les comentaba yo, de producción y de mayor faena, si pueden mantenerse a futuro con digamos, un crecimiento del stock como que hemos tenido en estos últimos 2 años, ¿no? Estos 2 últimos años hubo un crecimiento del stock bovino, pero hay que ver si este ritmo de faena, y sobre todo faena de hembras, faena de vacas, va digamos, a frenar un poco ese crecimiento del stock bovino, lo cual a futuro puede impactar un poco en digamos, la oferta de carne. Este año tuvimos una situación particular con la seca, ¿sí? Lo que se tradujo coyunturalmente en un anticipo de todo lo que es el movimiento de terneros, ¿sí? Lo que se ve ahí, la línea amarilla, por ejemplo, es la línea del 2000, la continua, ¿no? La del 2016, la que indicó la tendencia del 2016, la otra, la más gris, la del 2017, y la azul, la de este año. Fíjense que hubo todo un adelantamiento a raíz de lo que les decía, de los problemas climáticos, y eso tuvo incidencia en el precio del ternero, porque obviamente toda esa mayor afluencia de hacienda provocó en un momento de baja oferta forrajera y de momento del año de mayor disponibilidad, una presión bajista mayor a la habitual, ¿sí? La línea punteada azul de más abajo marca justamente cómo se cayó el precio del ternero a raíz del problema climático. Lo que se muestra acá es un poco la relación ternero-novillo, ¿sí? La relación histórica más o menos es la que se viene respetando, la estacionalidad es más o menos la que se viene respetando, es la línea amarilla a la que tienen que prestar la atención. Esta caída del valor del precio de ternero, uno de los puntos más bajos fue en abril, ¿sí? A partir de abril siguieron subiendo precio de ternero y precio del animal gordo, ¿sí? para faena, pero con una diferencia a favor del animal gordo. Entonces la relación ternero-novillo siguió achicándose
hasta llegar al punto mínimo de 1,14. Pero más o menos, estamos hablando, fíjense, con respecto al año pasado, que es la línea de más abajo, estamos hablando de una relación histórica prácticamente igual a la que se vino dando en los últimos años, ¿sí? La siguiente. Si analizamos el precio de la hacienda, el precio nominal y el precio real, o sea, cuando cotejamos contra el nivel inflacionario, bueno, arriba tienen un poco la recuperación del precio de la hacienda en base a Liniers, si estamos hablando los últimos 3 meses de alrededor de un 25% de recuperación del precio. Si uno lo analiza en términos reales, lo que se ve es que, bueno, en las últimas semanas sobre todo se ha venido recuperando un poco el precio, pero de todas maneras la línea amarilla es la que marca el promedio, el promedio móvil de las últimas 52 semanas de valor real del precio, ¿no es cierto? Y fíjense, estamos por encima un 7% en estos momentos, pero estamos un 3% abajo en valor real con respecto al año pasado, ¿sí? Lo que evolucionó el precio de los animales, descontándole el efecto inflacionario, el valor real está un 3% por debajo respecto a agosto del 2017. Estos son datos para ver qué pasó con el precio a nivel minorista de la carne vacuna. Estos son datos que elabora el IPCBA con estudios de mercados propios, un relevamiento de precios que tiene en Capital Federal y Gran Buenos Aires, en Córdoba y en Rosario. Estos son datos del AMBA, ¿sí? De Capital Federal y Gran Buenos Aires. Lo que se ve es que el incremento del precio de la carne vacuna, que es la línea de arriba, el último año fue de un 26%, ¿sí? Fue por debajo del nivel inflacionario. La carne vacuna aumentó un 26%, el nivel inflacionario estuvo alrededor de un 30%, es decir, la carne vacuna evolucionó por debajo de la inflación. El último dato de inflación mensual que el INDEC arrojó un 3,1% en julio. La información que tiene el IPCBA para carne vacuna indica un 1,7%. ¿Sí? El último mes también la carne vacuna fue por debajo del nivel de inflación. Bueno, y esto es un poco ratificando lo que les comentaba. Si tomamos en cuenta desde del 2015, desde diciembre del 2015, lo que va de este gobierno, del nuevo gobierno, la carne vacuna aumentó un 50% y el nivel inflacionario aumentó un 90%. O sea, ratificando esto que decimos, ¿no? La carne vacuna ha ido por debajo del nivel inflacionario. Adelante. Estos son datos de CAME, que es una de las cámaras empresarias minoristas, y lo que se ve en la barra amarilla es que en los primeros 7 meses del año hay una menor venta de bienes y servicios a nivel minorista en Argentina de un 3%, un 3,2%. ¿Sí? En el mismo periodo, ¿sí? En el mismo periodo que estamos evaluando, estos 7 meses, si querés pasar a la próxima transparencia, en el mismo periodo la carne vacuna, el consumo de carne vacuna aumentó un 1,7%. ¿Sí? O sea, lo cual, verdaderamente, esto es una buena señal desde lo que viene soportando o haciendo el aguante, si lo quieren, en el mercado interno al consumo de carne vacuna. Estamos hablando de un consumo de casi 57 kilos por habitante por año. Verdaderamente es elevado, es uno de los consumos de carne más altos a nivel mundial, ¿sí? Esto es un poco tratar de visualizar esta situación. El mercado interno está soportando bastante bien, razonablemente, en un contexto de bolsillos complicados, esta situación de la carne vacuna. ¿Qué puede pasar a futuro? En términos de oferta, yo recién escuchaba al presidente hablar de, bueno, qué tipo de animal hay que producir, de qué manera, cómo. En términos de oferta, en los próximos meses nos vamos a introducir en el periodo de mayor faena de animales livianos, ¿sí? Lo que está puesto en rojo ahí, en las barras en rojo, es lo que tenemos por delante de acá a fin de año, y es justamente la época del año en donde más faena de animales livianos tenemos, ¿sí? Con lo cual, uno dice, bueno,
vamos a tener, si estructuralmente ya tenemos una buena oferta de carne, estacionalmente los meses por delante también vamos a tener una buena oferta de carne. Y el problema es que en los últimos años, cuando uno analiza los precios de la hacienda, siempre el mes de diciembre, ¿sí?, a pesar de los saltos que hay a nivel minorista, el mes de diciembre uno dice, bueno, el precio de diciembre siempre termina siendo menor, ¿sí?, al precio que tenemos actualmente, en agosto, septiembre, ¿sí? Siempre se dio esa correlación de precios y mucho tiene que ver con esto. A medida que nos acercamos a fin de año vamos teniendo más oferta de hacienda liviana. Otra visión un poco más optimista uno debería plantearla para principios del año que viene, ¿sí? Siempre hablando en términos de valor de la hacienda. ¿Por qué? En marzo, abril, es cuando uno tiene siempre menor porcentaje de hacienda liviana en el total de faena, ¿sí? Y la hacienda liviana es verdaderamente la que mueve el consumo interno porque está asociado a los hábitos y a los gustos y a preferencias del consumidor argentino. Entonces, en esa época del año en donde tenemos menos oferta de hacienda liviana es donde siempre hay una recuperación de precios de la hacienda liviana, ¿sí? Normalmente en los últimos años el precio del mes de marzo termina con un valor real entre un 8 y un 10% superior al valor de las cotizaciones del mes de diciembre anterior. En los últimos años se ha dado estadísticamente esa relación. Entonces, el escenario por delante pasa así, ¿no es cierto? De acá a fin de año es uno y a principios del año que viene podemos estar hablando de otra situación. Esto, obviamente, analizándolo en términos de oferta y demanda, y va a ser muy difícil tratar de imaginarnos hoy qué es lo que puede llegar a pasar con la cuestión dólar y todo lo que sabemos, ¿no? Por suerte esta charla me toca darla antes de las 10, antes que abran los mercados, así que no sé cómo va a seguir la película. También este año tenemos una cuestión, coyuntural de un elevado nivel de encierre en feedlots, ¿sí? Para el mes de junio la ocupación de los feedlots fue de 72%, y el promedio de los últimos 3 años fue 66%. O sea, tenemos mucha hacienda encerrada en feedlots y esa hacienda está empezando a volcarse al mercado justamente a partir de ahora, ¿sí? El periodo entre agosto y noviembre es cuando esa hacienda empieza también a tener mayor protagonismo en el mercado. Adelante. Si uno analiza los precios o la evolución de precios en los últimos meses, uno dice, bueno, en realidad lo que más aumentó fue la hacienda liviana, la hacienda más vinculada al mercado interno, ¿sí? Aumentó a razón de un 19% promedio versus un aumento promedio del 13% de lo que es novillo 481 y novillo Hilton, ¿sí? Y acá hay algunos indicios de algunas de las preguntas que empezaban a surgir en la presentación, ¿no es cierto? Verdaderamente hasta acá, en lo que va del año, el mayor impulso en términos de precios o cotizaciones lo tuvo la hacienda liviana. Y uno dice, ¿por qué fue esto? ¿Por qué la hacienda liviana? ¿Por qué no subió un poco más el precio del novillo? En realidad, cuando uno dice, bueno, Argentina está exportando más carne, y ahora lo vamos a ver, ¿sí? Ahora vamos a ver las cifras. Las barras indican el porcentaje de exportación de carne de nuestra producción. La línea azul indica la faena de novillos y la línea amarilla indica la faena de terneros y terneras. Si se fijan, en los últimos 3 años, la exportación, las barras van creciendo, ¿sí? Aumenta la exportación de carnes y sin embargo la faena de novillos está bastante estabilizada. Aumentó un poco, pero está bastante amesetada. El tema es que hoy la exportación, lo que está traccionando de alguna manera es Rusia y China fundamentalmente, y esos mercados están asociados fundamentalmente a vaca, ¿sí? Vaca manufactura y vaca conserva. Entonces, uno si retrocedemos un poco, decimos, bueno, ¿y por qué no aumentó el novillo como debería haber aumentado? Porque hasta ahora la cuestión está siendo movilizada vía vaca. ¿Qué puede pasar de acá a fin de año?
En la medida que la faena de novillos empiece a decrecer y la faena de vacas también empiece a decrecer por una cuestión estacional, es posible que los valores de estas dos categorías empiecen a recuperar más terreno. Bien, mercado interno, estamos hablando de, evidentemente, del camino transitado hasta acá con problemas de poder adquisitivo, obviamente, un consumidor que empieza a cuidarse cada vez más. ¿Sí? Adelante. Esta transparencia, ya les digo, la actualicé ayer y bueno, por suerte hasta ahora no sabemos qué puede llegar a pasar, pero hasta acá estamos, ¿no es cierto? La cuestión es que el consumidor la va a tener cuesta arriba, el mercado interno la va a tener cuesta arriba, lamentablemente. Adelante. Inflación. Argentina es uno de los países con más inflación, ¿sí? Yo lo mostraba también la misma transparencia ayer en una charla en Tres Arroyos. Fíjense, países como Yemen, Angola, el Congo, Libia, tienen menos inflación que Argentina, ¿sí? Esta es la triste realidad. ¿Qué perspectivas hay de la inflación de acá a fin de año? Esto ya es viejo. Esto es antes del salto del dólar de ayer y antes de ayer. Pero hasta este momento, sin el último movimiento del dólar, las principales consultoras de economía del país estaban augurando para el fines del 2018 una inflación entre un 32 y un 35%, ¿sí? Son las barras naranjas, o sea, esto es lo que están pensando los asesores o las consultoras económicas, ¿sí? ¿Qué piensa la gente? La gente más o menos tiene coincidencia, porque si se fijan a nivel nacional está previendo para fin de año, ¿sí? una inflación en torno a un 32-35% anual. Hay coincidencia entre lo que planteaban los economistas, las consultoras y el humor social de la gente. Bueno, como les decía, hay que ver de acá en adelante cómo impacta la devaluación y cómo eso va a modificar el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Adelante. Hay probablemente una expectativa de menor consumo. Fíjense, se está hablando de alrededor de un 3% de caída del consumo de acá a fin de año. Adelante. Esto es un estudio del IPCBA, lo hicimos el año pasado, en julio, y lo que hicimos fue medir, preguntarle a la gente, esto se hace con una encuesta online a través de internet. Se le pregunta a la gente cómo es su comportamiento de compra en distintos escenarios inflacionarios, ¿sí? Entonces, las barras de la izquierda corresponden a un escenario inflacionario de un 10% y las de la derecha un escenario inflacionario de un 30%. Y lo que uno ve es que, en realidad, cuando la gente se imagina en un escenario de un 30%, digo se imagina porque esto lo hicimos el año pasado, en el mes de julio, hoy ya no tiene que imaginárselo, hoy ya lo está viviendo directamente, ¿sí? Pero en ese momento, cuando le decíamos que trate de imaginarse, decía, y si hay un 30% de inflación, voy a comportarme de esta manera. Se los resumo, en realidad, en un escenario de un 30, se duplica la cantidad de gente que se pasa a pollo o a cerdo, ¿sí? Por una cuestión puramente económica, ¿no es cierto?, de precio. Y en un escenario de un 30, ya tenemos un porcentaje de población de un 10% de los argentinos que directamente dice no voy a comprar carnes, ¿sí? Lo cual no suena ilógico en un país que tiene un 30% de pobreza, ¿sí? Esto es también trabajo del instituto. Le preguntamos a la gente si sustituye carne vacuna por pollo o por cerdo a los precios que estaban el año pasado, esto creo que se hizo en diciembre, y entre un 30 y un 40% encontramos que dependiendo del corte puede haber efectos de sustitución de carne vacuna por pollo o por cerdo. Esto es para graficar esta historia, ¿no es cierto? Cuando uno anda en la calle está lleno de estos carteles donde tanto el cerdo o el pollo ya le están compitiendo y disputando espacios de mercado palmo a palmo a la carne vacuna, ¿sí? Por más que seamos argentinos, carnívoros, la carne vacuna ya no está sola y está en compañía de dos productos como se mostró, con un alto nivel de sustitución. Quiero pasar al mercado, dejo el mercado interno y me meto un poco en el mercado externo, que hay un poco por lo menos mejores noticias, ¿sí?
Argentina está exportando este año, si ven ahí abajo, un 65% más en promedio que el año pasado. Cuando uno analiza los primeros 7 meses, ¿sí?, Argentina está exportando un 65% más de carne. Fíjense la primera fila que indica la estadística de China y la segunda de Rusia. Se exportó un 65% más, pero China se está exportando un 100% más respecto al año pasado, ¿sí? Y fíjese Rusia, la levantada importante que está pegando, ¿sí?, del 516%. ¿Sí? Rusia en algún momento era un mercado muy importante para Argentina y hoy está tratando de recuperar esta cuestión. Esa es la participación. Fíjese lo que significa China hoy para Argentina. Más del 50% de las exportaciones, de nuestras exportaciones, están destinadas a China, ¿sí? El peso que está teniendo China como país importador de nuestra carne. En segundo lugar, Rusia, que está creciendo, como les mencionaba, y Chile en tercer lugar. Adelante. Esto es el mismo gráfico, pero extractado en valor, ¿sí? Cuando analizamos en la plata, que está entrando en dólares, en divisas, cuánto más tenemos que hablar con respecto al año pasado, un 50% más que el año pasado, ¿sí? Más de 1.000 millones de dólares es lo que está aportando el sector exportador de carne vacuna a las flacas arcas de Argentina, ¿sí? Adelante. Esto tiene que ver con los precios a nivel mundial, qué es lo que está pasando. En general hay una caída de alrededor de un 5% en el precio que se está manejando en Europa, ¿sí? Fíjense el valor de tonelada de Alemania, por ejemplo, o el de Países Bajos de Holanda, está alrededor de $11.000 la tonelada de Hilton. En algún momento estuvo mucho más alta. Como les digo, hay una caída del precio de la tonelada exportada a Europa, pero hay una leve subida de precios también a China, que es muy importante, y a otros mercados como Chile o Israel, también alrededor de un 5%. ¿Sí? Eso es un poco la variación de precios. Y noten la disparidad del valor de tonelada exportada según el mercado. ¿Sí? La verdad, tenemos una creciente importancia de China, pero estamos hablando de un valor de tonelada exportada de $4.000, $4.500, ¿sí? Versus unos $11.000 de la tonelada de Hilton, ¿no? Acá se ve el salto en términos ya de distribución a través de los meses, ¿no? Fíjense la barra azul, de cómo sobresale de este año respecto a lo que ha sido el año pasado. Adelante. Bueno, y quiero pasar a la tercera parte de esta charla, que tiene que ver con los millennials, ¿sí? Con las generaciones jóvenes, porque en realidad nosotros estamos viendo que esta generación joven, no solo aquí en Argentina, sino a nivel mundial, en 7 años van a ser el 75% de la fuerza laboral, con lo cual va a ser el 75% del mercado. Con lo cual nosotros estamos muy abocados a estudiarlos, porque tienen un comportamiento de compra y de consumo totalmente distinto a aquellos que tenemos unos cuantos años más, ¿no? Adelante. Esto es un estudio que se hace todos los años en Estados Unidos, ¿sí? Se llama The Power of Meat, ¿sí? El poder de la carne. Lo que tratan de indagar es justamente cómo se va comportando el mercado y cuáles son los cambios. Y se los traje acá para mostrarle que los millennials, que es el renglón de más abajo, ¿sí? Esta generación, los millennials son los más jóvenes, son los que nacieron, los que hoy tienen entre 18 y 35 años, ¿sí? Esos son los millennials. Hay dos características que los definen. En primer lugar, buscan mucha diferenciación o innovación en productos cárnicos, ¿sí? Y buscan conveniencia o facilidad de preparación, ¿sí? El tercer punto. También les importa salud y obviamente les importa la cuestión económica, pero sobresalen sobre todo por buscar innovaciones y la cuestión de facilidad de preparación. En Argentina, lo que nosotros hemos notado es que hay un elevado desconocimiento de los cortes cárnicos, sobre todo de los cortes cárnicos más baratos, ¿sí? Si se fijan, ahí están ordenados desde los más caros hasta los más baratos, y desde la mitad de la lista para abajo hay situaciones donde no se conocen los cortes cárnicos o directamente no se consumen, ¿sí? Lo que está haciendo el IPCBA
es, sobre todo en los más jóvenes, que esa situación de desconocimiento o de no consumo se acelera o se acentúa. Lo que está haciendo el Instituto es tratar justamente de difundir esos cortes cárnicos. Acá lo que se muestra es un acuerdo con Clarín para difundir recetas a través de su página web, a través del diario. Bueno, es como una acción para contrarrestar esta cuestión que les digo de la falta de conocimiento. Fíjense, esto hace a los... esta pregunta trataba de ver los gustos y preferencias de los más jóvenes, ¿sí? De los millennials. Y lo que nos llama la atención, bueno, hay obviamente siempre más preferencia por la carne vacuna y el pollo, ¿sí? Fíjense la parte verde de las barras, hay clara preferencia, pero cuando uno se fija en las dos columnas de la derecha, uno dice las mujeres millennials, las chicas más jóvenes millennials, ya les da exactamente lo mismo comer carne vacuna que comer pollo, ¿sí? Cuando uno ve los valores, 7,7, 7,7, les da exactamente lo mismo comer carne vacuna que pollo. Los millennials varones todavía no, todavía tienen una preferencia por carne vacuna. No es un dato menor, ¿sí? Sobre todo porque las mujeres tienen también mucha importancia en el acto de compra y en el acto de la selección de la carne, ¿sí? Otra cosa que estamos viendo es que los más jóvenes están, digamos, cuando uno pregunta si tuviera un presupuesto de 1.000 pesos y tiene que asignarlo a comprar carnes, ¿cómo distribuye esos 1.000 pesos? ¿Sí? Cuando uno compara las columnas de edad, de 18 a 25, de 26 a 30 y 31 a 35, lo que ve es que hay una tendencia a que se invertiría menos plata en carnes frescas y se invertiría más plata en productos procesados, hamburguesas, patitas de pollo. Acá también hay otra cuestión que digamos, le estamos prestando atención, porque ojo que la carne vacuna no compite solamente con pollo, con cerdo, va a empezar a competir cada vez más con productos industrializados o productos procesados, ¿sí? Adelante. Y yo siempre uso la cuestión del vino, lo comparo con la cuestión del vino, ¿sí? ¿Qué le pasó al vino en Argentina? El vino se pensó que podía seguir comercializándose sin agregar valor al producto. Y resulta que un día vino la cerveza, se le metió en el mercado y empezó justamente a difundirse más entre los jóvenes. Y ahí tienen las consecuencias, ¿sí? Una caída violenta del consumo de litros por habitante por año de vino, sobre todo vino de mesa, y un salto casi simétrico del consumo de cerveza, ¿sí? Esto fue justamente porque el producto se dejó estar y porque vino otro con más valor y más adecuado a los hábitos de los más jóvenes. El año pasado empezamos a comparar, a ver cómo se comporta la carne vacuna frente a marcas que ya están arraigadas en Argentina, ¿sí? Bueno, Quilmes, Ser, Arcor, Natura, Sancor, Coca-Cola. Y las empezamos a comparar en términos de algunos atributos o valores. Porque esta nueva generación, estos chicos más jóvenes, en realidad lo que exigen son valores por ahí muchos más fuertes que los que exigíamos nosotros. Entonces, cuestiones que tienen que ver con honestidad, con transparencia, con sustentabilidad, hoy escuchaba hablar de sustentabilidad en la presentación, son muy valorados por los más jóvenes, ¿sí? Entonces eso hay que ir viéndolo. El instituto ha iniciado ya algunas acciones de promoción y va a seguir profundizando, y justamente tiene que ver cómo transmite estas cuestiones. La buena noticia es que la carne vacuna está muy bien posicionada cuando uno la compara con marcas. Imagínense, de un producto genérico que está muy bien posicionado frente a marcas con fuerte arraigo ya y tradición en Argentina. Bueno, esto pasémoslo, pero tiene que ver justamente con esta generación que es muy tecnológica, que es la primera que de repente se encuentra con ese aparatito que le resuelve la vida, ¿sí? Y bueno, hay que saber usar esa cuestión. Yo les decía, en Estados Unidos los millennials buscan innovación. En Argentina, la encuesta que ha hecho el IPCBA muestra que son mucho más abiertos, así como está la desventaja de que conocen poco los cortes cárnicos, están mucho más abiertos a recibir consejos de cómo usarlos y cómo aprovecharlos, ¿sí? O sea, es una generación que busca innovación
Y eso puede ser una oportunidad para trabajarlo desde una acción de marketing. Es una generación que tiene muy poca atención y que va perdiendo cada vez más atención y que vive cada vez más en el mundo virtual, ¿sí? Hay estudios que demuestran que la capacidad de atención que tenemos todos, y esto nos incluye, no solo los millennials, va siendo cada vez menor, ¿sí? Bajó de 12 segundos a 8 segundos. Y eso tiene que ver justamente con estar muy metidos permanentemente chequeando nuestros celulares, ¿sí? Esta es otra parte del estudio que hicimos, tiene que ver justamente con medir algunas cuestiones de cercanía o empatía de las marcas y de la carne con la gente, ¿sí? Acá también la carne vacuna aparece muy bien posicionada, ¿sí? Frente a marcas que están, digamos, arraigadas en el país. La importancia de tener una comunicación o buscar una comunicación más afectiva con la gente es que cuanto más afectiva es la comunicación, ¿sí? Fíjense, las líneas indican cercanía, amistad, ¿sí? Y empatía. Cuanto más uno trabaje esas cuestiones en una comunicación con la gente, uno tiene mejor puntuación entre aquellos que se convierten en fanáticos de la carne. Yo no se los muestro acá, pero nosotros tenemos un estudio en donde en Argentina solamente 4 de cada 10 argentinos se consideran fanáticos de la carne. Es un dato que por ahí hace ruido, pero es la realidad. Solo 4 de cada 10 van a ser que van a defender a la carne cuando la carne sube, van a ser aquellos que recomiendan el consumo de carne vacuna. El resto, 6 de cada 10, son aquellos que pueden llegar a pasarse a otros productos o aquellos que no están satisfechos con la carne. Esto surge de un estudio de mercado del IPCBA. Cuando uno trabaja en una comunicación, acciones de marketing vinculados a lo afectivo, a lo emocional, lo que está haciendo es incorporar cada vez más fanáticos a la carne vacuna, ¿sí? Y lo que empezamos a medir también es cuáles son sus atributos de personalidad, qué personalidad tiene la carne vacuna y cuáles son los valores que transmite. Esto fue un estudio que alguno por ahí lo habrá visto hace unos meses, porque además tuvo mucha repercusión mediática. Nosotros pudimos salir a decir, después que hicimos este estudio, es que la carne argentina le gana a la Coca-Cola, ¿sí? O que le gana al Fernet en la misma provincia de Córdoba. Bueno, esto es en parte el trabajo que hace el IPCBA para difundir o tratar de mejorar la imagen de la carne argentina, ¿sí? El instituto tiene un convenio, un acuerdo con Locos por el Asado, que es un portal, una comunidad muy importante de fanáticos en Argentina. Bueno, ahí empezó de alguna manera, hacer acciones de marketing y comunicación para difundir el consumo de novillo, de carne de novillo. Lo que intentamos es que la gente deje de lado lo que es el consumo de animales más chicos y empiece a cambiar hábitos a consumir animales más grandes. Bueno, esta era la noticia que les comentaba recién. Salió, tuvo una repercusión de prensa verdaderamente enorme. Adelante. Estos son algunos de las piezas de comunicación que tiene el IPCBA, ¿sí? Adecuándose al formato de las nuevas generaciones, ¿sí? Videos cortos, pero con la idea siempre de promocionar carne de novillo. La misma cuestión, ¿sí? Hablando de cortes por ahí, acá es uno tradicional, pero hemos aplicado a la cuestión de novillo aquellos cortes que tienen menos salida comercial también, como les mostraba. Adelante. Bueno, para cerrar esta charla, la idea o conclusiones generales sobre todo de esta última parte, ¿no es cierto? Que los millennials es una generación que busca innovaciones permanentemente, que tiene un hábito de comportamiento muy distinto al de las generaciones anteriores, son impacientes y no tienen tiempo. Esta cuestión de que no tienen tiempo también es que no van a comprar carne, como iban nuestras abuelas o nuestras madres, ¿sí? Van cada vez menos. Entonces tenemos que ingeniárnoslo vía internet o vía los espacios más virtuales, justamente para llegar con los mensajes, porque si no tenemos oportunidades de convencerlos en los puntos de venta, hay que meternos en los canales o en donde habitualmente ellos buscan información. Es una generación que tiene valores distintos a los de las generaciones anteriores, entonces hay que aprender a leer cómo es su comportamiento, qué es lo que valoran,
¿sí? Cuáles son sus convicciones, cuáles son sus estilos de vida, y por eso la importancia de tener estudios de mercado, ¿sí? Y bueno, eso es un poco la cuestión, ¿no? Si uno logra sintonizar con los valores y con los estilos de vida, es probable que logre tener más fanáticos de la carne vacuna argentina que detractores. En un escenario en donde uno dice, bueno, el consumo va a estar complicado, tratar de abordar estas cuestiones nos parece importante para no perder y no resignar más espacios en los mercados, ¿sí? Si bien es cierto que la competencia o la compañía, si lo quieren, de carne de pollo o de carne de cerdo a la carne vacuna le quitan presión política, pero tengamos en cuenta también que esa competencia y esos espacios que uno va resignando en el mercado interno, que es el más importante en términos del negocio, después nos va a costar mucho recuperarlos, ¿sí? Los espacios que se ceden en un mercado no se recuperan tan fácilmente. Entonces el mensaje final sería ese, ¿no? Tratar de cuidar al mercado interno. Yo freno acá, desde ya muchas gracias por la invitación cursada, por su atención y quedo a disposición de preguntas. Muchas gracias. No, tenemos un consumo, 57 eran los kilos de carne vacuna, ¿sí? A esos 57 kilos de carne vacuna, por eso digo que la carne vacuna no está sola, hay que sumarle arriba de 40, 45 kilos de carne aviar, ¿sí? Y el año pasado fue récord y producción de carne de cerdo, ¿sí? Estamos hablando de 14 kilos. O sea, Argentina hoy en día está teniendo un consumo entre las tres carnes, uno de los más altos consumos de proteína cárnica a nivel mundial. Pero en esa canasta de proteínas cárnicas, la carne vacuna ha ido resignando espacios, ¿sí? En la década del 90, el consumo de carne vacuna era de 80 kilos por habitante por año. Y hoy no estamos llegando a los 60, o sea, nosotros cedimos 20 kilos por habitante por año. El pollo cuadriplicó en el mismo plazo su consumo por habitante por año, y el cerdo también avanzó muchísimo. Entonces, esta cuestión de cómo se distribuye la billetera en proteínas cárnicas, creo que hay que prestarle atención, ¿no? De hecho, en el instituto lo hacemos permanentemente. ¿Sí? ¿Cuál es la estrategia que vamos a ver de marketing cuando está generada por el IPCBA y la vamos a encontrar? ¿Dónde la vamos a encontrar para poder potenciarlo? Mirá, la estrategia de marketing, algunas cuestiones ya las fui mostrando. Desde estos convenios que te digo con medios de comunicación importantes como Clarín, como Nación, por ahí algunos no los habrá identificado porque muchas publicidades aparecen en forma de publicidades no tradicionales en algunos programas, como te puedo mencionar Morphy, el mismo Santiago del Moro en algún momento ha tirado chivos, o también Fantino, ¿sí? Estas son primeras aproximaciones que tenemos para esta cuestión específica de acciones en redes sociales, ¿sí? Como las que mostraban en ese sitio de carne. El instituto tiene planificado profundizar estas acciones, ¿sí? Fundamentalmente apuntándole a la cuestión del novillo, ¿sí? de promocionar lo que es la carne de novillo. Esto a nivel interno. A nivel internacional, yo no lo mostré por una cuestión de tiempo, pero el instituto ha seguido el mismo camino. El año pasado se hizo un estudio de mercado de la Unión Europea y un estudio de mercado en China, y de la derivación de los resultados de esos estudios se han empezado a trabajar específicamente en China, por una cuestión estratégica, algunas acciones en ese país. Se participa, como siempre, en las ferias, las principales ferias agroalimentarias a nivel mundial. Este año, en la CIAL China, el instituto no solo participó con un stand acompañando a las empresas frigoríficas, sino que hizo todo un trabajo en la misma feria, ploteando colectivos, metiendo muchísima publicidad en el ámbito de la feria, metiendo publicidad en vía pública en China.
¿sí? Y yo les podría mostrar alguna foto digamos, de las grandes pantallas LED en China. Y esa es un poco la idea, ¿no? Es decir, se trabajó con influencers, se llama así, son aquellos que generan opiniones públicas entre los más jóvenes, ¿sí? En la misma CIAL se mostró cómo se cocinaba carne argentina y los números fueron violentos, o sea, la repercusión que tuvo eso con una persona famosa en China, en el caso de China se multiplica más por la cantidad de gente y población que tienen, ¿no? Entonces, ahí se plantea un desafío interesante en decir, en China, yo tengo carne de la mejor del mundo, tengo que ver cómo la adecuo a tus hábitos culturales de cocción y cómo cocinás vos la carne. Y el otro camino es decir, yo tengo carne de la mejor del mundo y te enseño a comerla como la comemos en Occidente. Es una situación en donde hay que ir explorando porque es un mercado que arranca con una cultura cárnica recién ahora, en donde tendrás muchos desafíos y oportunidades. Distinta es la situación de la Unión Europea, en donde en lo que arrojó el estudio de mercado es digamos, el prestigio de la carne argentina está intacto en términos de calidad sensorial, ¿sí? De atributos digamos, de sabor, de terneza. Yo escuchaba al presidente cuando hablaba digamos, el ADN británico que tenemos en nuestros rodeos, y sí, eso es una ventaja competitiva fuerte. Lamentablemente lo que hay que remontar, después de 10 años de la década anterior, es todo cómo nos ven los distribuidores o los importadores de haber incumplido en términos de un abastecimiento digamos, consistente a lo largo del tiempo. Eso no fue culpa, como todos sabemos, del sector privado, fue una consecuencia de la política que tuvo este país en esos últimos 10 años, pero en los mercados internacionales no le importa de quién fue la culpa. Los mercados internacionales quieren digamos, que nosotros podamos ser proveedores confiables, no solo desde la calidad, sino también del servicio que le prestamos. Entonces ahí, en la Unión Europea, hay que trabajar mucho con distribuidores y con importadores. ¿Sí? Eso es un poco una síntesis de las estrategias que uno piensa a futuro en función de lo que han dado los estudios del mercado. Sí, hay un gráfico, una matriz que definió el Instituto el año pasado, que es una matriz de fidelidad, justamente. Esos 4 de cada 10 que yo les decía son fanáticos, es la gente que se encuentra muy satisfecha con la carne y además se queda en la carne, no se pasa a productos competidores. Después, hay otro segmento de mercado que nosotros llamamos mercenarios, porque están satisfechos con la carne, pero pueden llegar a pasarse a otros alimentos o otras carnes, fundamentalmente por cuestiones de precios. Hay otro segmento que nosotros llamamos rehenes, porque no están satisfechos con la carne, pero no encuentran todavía la forma de reemplazarla. Y hay un segmento que nosotros llamamos terroristas, en realidad es una denominación de marketing, que son los que no consumen carne. ¿Sí? Estás hablando de un 6% de la población argentina. ¿Sí? Ahí tenés a los veganos, a los vegetarianos y a los que, por cuestiones de precio ya directamente, de no acceder económicamente al producto. Pero ahí tenés incluido el segmento de vegetarianos y veganos. ¿Sí? Si la tendencia de exportación de la carne de vaca, digamos, de menor valor, incrementa, resulta que el promedio de lo que queda en Argentina cada vez es más alto, el valor de la carne de consumo interno, los costes más baratos se van al exterior. Si eso no puede ser un factor negativo por la falta de capacidad o la mayor capacidad de sustitución por otras carnes del mercado local que no está capacitado para mantener la producción. Sí, eso puede ser una lectura que habría que seguirla porque es lógico el razonamiento que usted está planteando. Pero también tengamos en cuenta, y esto también lo ha planteado el estudio de mercado, o se ha derivado, se ha concluido del estudio de mercado en China. En China hay una población de 300 millones de habitantes, ¿sí? Que tienen igual o más poder adquisitivo que que Estados Unidos, por poner un ejemplo. O sea, y hay mucha gente con mucha plata, ¿sí?
Y en este camino de enseñarles, por eso yo marcaba los dos caminos, en este camino de enseñarles a comer carne, uno puede llegar a terminar en China, a pesar de siendo China, vendiéndole un producto con mucho más valor agregado, ¿sí? Y de hecho se habla de la posibilidad en algún momento de empezar a trabajar el novillo en China, ¿no es cierto? Entonces, creo que esto también hay que mirarlo con esos ojos, ¿no? Tratar de buscar siempre en Argentina la mejor integración del mercado interno y el mercado externo para tratar de sacarle más el jugo a algunos cortes en los mercados internacionales y que permita la integración a precios razonables en Argentina, ¿no es cierto? Tenemos la suerte de que nos gusta con locura el asado, cosa que debe ser uno de los pocos países del mundo, ¿sí? El asado en otros países del mundo termina como un recorte, porque se le saca el hueso y va a un proceso industrial en donde pierde total identidad. Acá, por suerte, esos cortes clavos, ¿sí? Como se considerarían en cualquier otro país, nosotros los adoramos, ¿sí? Así que yo creo que los mecanismos para ir buscando mejores integraciones del mercado interno y el mercado externo no tienen otra salida que seguir buscando la apertura de nuevos mercados, porque cuanto más alternativas tengamos, más opciones de mejores integración vamos a tener, y eso implica un poco el camino que viene haciendo el IPCBA en materia de promoción, de marketing, cosas que a veces no se ven, todo el apoyo y el trabajo que se hace con embajadas, o el apoyo a misiones comerciales, ¿sí? O trabajos de negociación que se hacen, por ahí algún día explotan, ¿sí? O sea, no, uno los viene haciendo y no se ven, no dan resultados y de repente se abrió un mercado, ¿sí? Hoy yo les mostraba, China tiene un 50% de nuestras exportaciones y el primero que hizo un envío de carne a China fue el IPCBA. Los primeros 200 kilos que se mandaron a China fue el instituto el que inició ese camino. Por ahí es la parte más visible, pero todo esto que les... Sí, fue la primera muestra, justa, como la que se mandó hace poco a Japón, para la apertura de Japón. Bueno, fue el camino que inició el instituto en su momento a China, para empezar a abrir el mercado, pero reitero, como señal o como símbolo, por detrás de eso está toda la apoyatura a negociaciones, idas y vueltas, misiones, ¿sí? Eso también forma parte del trabajo del IPCBA. ¿Qué corte mandaron? En esos 200 kilos, ¿qué corte del animal mandaron? No, probablemente, no recuerdo ahora cuáles fueron los cortes, pero probablemente a China hayan ido los que les gustan a ellos, ¿sí? O sea, ellos tienen mucha preferencia por lo que es garrón, ¿sí? Garrón y brazuelo. Calculo que se habrá iniciado siguiendo sus hábitos, ¿sí? De hecho, como les digo, lo hablábamos con Jorge Torelli, que es representante de Única en el IPCBA, y él decía, por ejemplo, cada mercado tiene su corte preferido, ¿no es cierto? Él me hablaba de los colombianos, por ejemplo, que les encantan los pulmones, y los pulmones es muy poco mercado que se valora como corte, ¿sí? O rabos, y bueno, no sé, los brasileños con su picaña. Uno tiene que empezar por ahí el camino, porque es muy difícil también desembarcar en un país que no come un producto, en este caso carne, y empezar de prepo a decir, bueno, ahora tienen que empezar a comer. Entonces siempre hay que ir por lo más conocido y después sí ir enseñando de otros cortes, ¿no? Una consulta, ¿han ido cambiando la distribución de los recursos que ustedes tienen en el mercado internacional y en el interno? Bueno, buena pregunta. Sí, en los 10 años de la década anterior, el instituto tiene por ley la potestad para trabajar en acciones de promoción o de marketing, que por ahí es lo que la gente más identifica, pero también el instituto por ley está habilitado para trabajar en actividades que tienen que ver con la transferencia de tecnología, con el desarrollo de investigaciones, con la promoción en el mercado interno, y sí, ha ido jugando con el escenario, digamos, de competitividad y el escenario, hasta te diría, político de turno. Si repasamos las acciones, por ejemplo, en el mercado interno, en lo que fue el periodo anterior, el instituto no estuvo haciendo
actividades como las que yo les mostraba que estamos haciendo hoy en día. Era imposible tratar de pensar que pudiéramos hacer alguna acción de marketing destinada a favorecer el consumo de carne, y sí hubo que trabajar más en acciones vinculadas a elevar la imagen institucional del sector ganadero. Acuérdense, en el marco de un conflicto campo-gobierno. Yo les puedo asegurar, porque lo teníamos medido, en su momento cuando Kirchner cerró las exportaciones de carne, la gente, la opinión pública estaba a favor de esa medida. ¿Sí? ¿Por qué estaba a favor? Y porque todo el mundo quiere, digamos, o parte de supuestos, esto que hablábamos recién de la complementación mercado interno o mercado externo. Yo le pregunto al argentino, ¿cuánta carne piensan que se exporta? Al argentino común, ustedes no porque forman parte de este negocio, este sector, pero al argentino común, la mayoría de las encuestas piensa que se exporta mucha más carne de la que verdaderamente se exporta. Le van a responder 50% más, ¿sí? La carne va a parar afuera. O cuando le preguntan, ¿qué calidad de carne se exporta? Y afuera va a parar lo mejor y adentro queda lo peor. Y no es así. Estamos hablando de calidades distintas. Entonces, en todo lo que fue el periodo anterior, en el marco del conflicto campo-gobierno, el Instituto hizo acciones de comunicación más vinculadas a lo que puede ser la difusión de una imagen sectorial. ¿Sí? Y habrán visto en algún momento que no es que el bife sale por arte de magia, uno aprieta un botón y aparece en una góndola. El bife tiene por detrás un proceso de 3 años con mucho esfuerzo, mucha inversión, ¿sí? De la misma manera que la soja no es un yuyo, bueno, el bife hay que trabajarlo de otra manera. ¿Sí? Y que el sector involucra tanta mano de obra y que se generan tantas divisas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero en ese momento no se podía hacer marketing de carnes. Hoy sí. Entonces, eso es un ejemplo de cómo se fueron reorientando los recursos o la asignación del presupuesto. En algún momento hubo que ir a poner la cara a los mercados externos como sector privado y explicar lo que estaba pasando en Argentina, y creo que gracias a eso por lo menos se pudo mantener la imagen a nivel mundial. ¿Sí? El Instituto siguió participando en ferias con el sector privado. Y bueno, y hoy lo hace, y no solo participa en ferias, sino que hace acciones de marketing en el exterior. ¿Sí? Esto tiene que ver con esa flexibilidad que permite la ley al IPCBA. No sé si hay alguna pregunta, si no... Bueno, muchas gracias a todos.